Soy Jaime Romero Robledo y este es el video 3 de una serie sobre creación literaria y creatividad para niños. Antes de continuar con otros videos sobre la creación literaria escrita, quisimos hacer un video respecto a la tradición oral, que es muy importante. Está obviamente ligada a la tradición de la literatura escrita y que también nos permite ahondar en algunos aspectos de la cultura, tanto locales, regionales como globales, que son muy importantes. Como saben, pues nuestros ancestros, nuestros antepasados transmitían mucho de sus conocimientos, de su cultura, de sus ideas, de las historias tanto familiares como colectivas a través de la palabra. Entonces, de esa manera, con diferentes estrategias, memorizaban o pasaban la memoria entre las diferentes generaciones para que llegara las ideas, los mitos fundacionales, la información más importante no se fuera perdiendo con el paso del tiempo. Entonces ha sido primordial la transmisión a través de la voz, de la palabra, del lenguaje, de lo más importante para los pueblos en todo el planeta. Entonces, pongo aquí algunos variantes, algunos puntos que quisiera tratar: tradición oral, historia antigua, sabiduría ancestral, historia mítica, su relación con la ecología. Luego también hablaremos un poco de las historias familiares, un poco de las leyendas y las historias que podemos hacer y que de hecho los niños siempre hacen por diversión, ¿no? Es contar, inventar historias a través de personajes que ya conocen o de personajes inventados. Entonces, regresando un poco a la parte de la tradición oral, también pongo ahí un signo de interrogación respecto a la historia antigua. Muchas veces se ha pensado que las historias antiguas, la transmisión de conocimientos del pasado remoto al pasado más reciente y hacia el presente, a veces pierde un poco de su valor con los diferentes descubrimientos o los nuevos descubrimientos de las ciencias. Entonces esto es hasta cierto punto cierto, pero también por eso es la marca de interrogación, ¿no? El que sea historia antigua no necesariamente significa que no tenga validez ni relevancia, ¿no? en estos tiempos que vivimos. Entonces, no habría que dar por descartado historias que solo por ser del pasado no puedan aplicar a nuestro presente, ¿no? Entonces, ahorita, desde hace tiempo, nuestro planeta, las diferentes regiones, ustedes lo han vivido, pues han tenido una serie de variaciones: el calentamiento global, diferentes aspectos que nos preocupan, la contaminación en ríos, mares, en la tierra, en el aire, muchísimos problemas, digamos, que el hombre o la humanidad pues ha acelerado, ¿no? Entonces es muy importante el aspecto de la tradición oral en los pueblos, y sobre todo en nuestro México, donde hay una gran riqueza de pueblos originarios, de pueblos nativos, en sus diferentes cosmovisiones, sus cosmogonías, sus formas de ver, de pensar, de recordar, de entender el mundo. Nos han legado un tesoro que es muy importante para precisamente preservar de mejor manera nuestro planeta. No ha habido una cultura o ciertas culturas de alguna manera dominantes que han ensombrecido un poco o mucho a través de la discriminación y pensar que son más elevadas culturalmente a los pueblos que están desde siempre ligados a nuestro planeta, a los ríos, a los bosques, al mar, a los campos, en fin, a los diferentes ecosistemas en los que la humanidad ha vivido, ¿no? Entonces, dichos grupos que se han también dado a llamar como grupos indígenas, pero que ellos se entienden cada uno desde su cosmovisión, con su propio lenguaje, con su propia idea de ser, han sido importantísimos. Ustedes lo han visto en las noticias, cómo realmente los verdaderos guardianes de nuestro planeta han sido los líderes que tienen sus orígenes en estos grupos de pueblos nativos, de pueblos originarios. Entonces habría que entender
y darle un nuevo valor a los conocimientos que están muy ligados precisamente a la tradición oral de estos pueblos. Entonces, son muy bellas las historias, los mitos de creación, los mitos de diferentes personajes heroicos dentro de sus culturas, que les permiten mantener una estrecha relación con los fenómenos vivos de nuestra tierra, que también pues, viene siendo un ser vivo, si lo entendemos desde el punto de vista tanto desde los ancestros como desde los ecologistas más avanzados. Entonces, sí sería muy bueno que nosotros como culturas muchas veces predominantemente urbanas tengamos mucho más curiosidad por entender y valorar y conocer más de la tradición oral de los diferentes pueblos maravillosos que integran todo el planeta y en nuestro caso en México, pues en todas las regiones, ¿no? Entonces, la ecología, que ahorita está en un balance muy precario, estamos en una crisis a nivel tanto de conciencia como de material, por ver los daños tan grandes que presenciamos y que sufrimos tanto en las ciudades como en el campo. Nos ayudaría mucho entender un poco más, sin descartarlo como si fuera historia del pasado ya que ha trascendido la ciencia, indagar un poco más en la significación y en la importancia del pensamiento mítico de los pueblos originarios, ¿no? Que les permiten en el presente siempre vivo, en el presente, digamos, que es lo que realmente tenemos, preservar y a través de sus líderes y de sus, digamos, integrantes más conscientes, ayudar a resguardar lo que todavía nos queda de los bosques, de los ríos, de la tierra, del agua, del aire, en fin, de nuestros, no recursos, porque se ha dado a pensar que la tierra son recursos explotables, sino de nuestro valioso entorno, que es pues, nuestro planeta. Entonces, si ustedes van a las tradiciones orales, encontramos cosas que se ha dado también mucho quizá el error de pensar que la palabra mito es algo que es, no, esto es un mito, ¿no? No era verdad, ¿no? Entonces hay un poco también de tergiversación con las palabras. Entonces los mitos de creación, el pensamiento mítico, la historia mítica de los pueblos, no es meramente una historia que ya ha sido trascendida por la ciencia, sino que está llena de simbología y de lenguaje poético, que está conectado también con ese lenguaje más, digamos, amplio, como el de los sueños y de otros planos, digamos, de la existencia o de la conciencia, que guarda una relación también, ahorita que mencioné con el lenguaje poético, con la poesía, ¿no? Ese lenguaje que intenta o llega más allá del lenguaje, pero que también está más allá del lenguaje, ¿no? Entonces, es una forma de aprender, de entender nuestro mundo con otros niveles de conciencia, con otros niveles de entendimiento. Y ese pensamiento mítico, además de ser en muchos casos literal, de acuerdo a la visión de los pueblos, en los que ellos sí afirman que un dios o una entidad puso al sol en su lugar, en fin, diferentes formas de relatar los acontecimientos del mundo que vivimos, también tienen una amplitud y una profundidad mayor en forma de simbología, que bien entendidas realmente nos ayudan o les ayudan a ellos a tener una visión clara sobre lo que importa, sobre lo primordial, sobre lo que hay que cuidar, más allá de una idea de progreso en la que a veces estamos inmersos y que nos hace desvalorizar o no darle tanta importancia a los procesos más importantes en los que realmente participamos, que son los de los ciclos vitales, digamos la preservación de la tierra, del agua, en fin, todo esto que hemos hablado. Entonces, también tiene un poco que ver, sin afán de hacer polémicas, con la idea de suprimir o negar todas las ideas o rituales o ideas, digamos, espirituales o religiosas que fueran
lo que se ha llamado como paganismo, ¿no? Todo lo que es del campo, las religiones del campo, las religiones, por ejemplo, que creían o ayudaban a preservar los bosques a través de personajes como las hadas del bosque o los espíritus del río, en fin, diferentes entidades a las que, digamos, rendían culto muchos de los, no solo en México, sino en diferentes partes de Europa y del mundo, los diferentes grupos, a raíz de una especie de estandarización de lo que es la religión, se fueron relegando o se les fue dando menos importancia a estas formas de entender el paisaje, de formas de entender digamos, la vitalidad que había en los diferentes lugares. Entonces estas religiones dominantes han sido muy urbanas, ¿no? Han tendido a negar la validez de los atributos espirituales o primordiales a los que les daban mucha importancia las culturas muy apegadas a la tierra y a sus dones, ¿no? Entonces, de esta manera se ha pensado que solo hay una o pocas formas de ver la religión y de pocas formas de ver la espiritualidad, y todo lo que veneraba, por ejemplo, al bosque, al río, a la montaña, a digamos, las fuerzas primordiales de cada lugar, se fueron viendo como supersticiones, como cosas que no existían, que la ciencia ya demostró que no existían, en fin. Entonces, de alguna manera ha habido un avance en la ciencia, pero ha habido un retroceso muy terrible en la preservación de nuestros recursos de la tierra. Entonces hay que ir otra vez a entender, a escuchar, a leer lo que se ha recopilado de las tradiciones orales de nuestros pueblos nativos, de nuestros grupos originarios, por ejemplo en Chihuahua. Obviamente todavía la cultura rarámuri, pimas, guarajíos, incluso la cultura apache, todos estos grupos que han sido relegados y discriminados por diferentes razones culturales, todavía guardan muchos tesoros que los unen con el planeta y que nos dan claves que hemos perdido a lo largo de la historia, y que estos grupos todavía no han perdido y a las que se han aferrado, y que finalmente siguen manteniendo en pie un poco de la esperanza que queda o que todavía queda para que este bello lugar en el que nos tocó vivir, este planeta, pues todavía tenga un poco de luz al final del túnel. Entonces, a lo largo y ancho de todo México, vemos tristemente cómo los líderes de estos pueblos que tienen más clara su relación con el planeta son, pues, silenciados, muchas veces incluso asesinados. Este video es para niños, pero también para los padres y los maestros. Entonces creo yo que debemos revalorar y entender con un criterio más amplio la aportación de la tradición oral de los grupos indígenas, ¿no? Ahí está la clave. En muchos lugares son los que realmente están cuidando que no se talen los bosques, que no se contaminen los ríos, que no se altere el orden ecológico, porque ellos, a través de precisamente esa cosmovisión que está contenida en esos relatos de la tradición oral, en esos relatos aparentemente fantasiosos, malamente llamados mitos en el sentido de que son mentiras, pues han, digamos, puesto un poco en peligro nuestro presente y nuestro futuro, precisamente por no darles la importancia de vida, ¿no? Entonces, he hecho un poco de hincapié y redundancia sobre lo mismo, pero no está de más. Yo creo que el punto en el que está el planeta necesita de nosotros, los que hemos olvidado nuestra relación profunda con la Tierra, con las demás especies, con nuestra propia especie, y que en los relatos tradicionales de los pueblos sabios, de la sabiduría ancestral, todavía están ahí, ¿no? Toda la ecología de avanzada está
desde hace milenios, guardada en la relación, en los misterios, en la cosmovisión que une a los pueblos y a la colectividad con los diferentes fenómenos del planeta y de sus diferentes regiones. Hay muchos investigadores que han hecho un trabajo muy importante, fabuloso diría yo, para retomar y recordarnos estas historias que hemos olvidado y que incluso al interior de los mismos pueblos muchas veces se han ido olvidando por irse adhiriendo a la cultura dominante, muchas veces no por gusto, sino por una cierta inercia impuesta. Y dentro de los mismos investigadores hay diferentes, digamos, tesoros. Unos investigadores quizá han logrado conectar y contactar con fuentes todavía más genuinas. Entonces hay que ir buscando entre la gente que se ha dedicado a ello, a buscar entre los más claros y los que han dado, digamos, con mayores secretos guardados desde el pasado, y también, de ser posible, ahondar con los integrantes vivos de las comunidades, tanto los mayores como las personas que han recibido de sus mayores todos estos relatos, ya sea ver la forma respetuosa de ir hacia ellos o de invitarlos a compartir su visión del mundo legada por sus ancestros, porque eso nos beneficiaría a todos, ¿no? Sería precisamente un enriquecimiento de la tradición oral de todos, que se ha visto un poco, pues, digamos que reducida a algunos relatos que muchas veces ya no nos conectan con lo primordial, ¿no? De lo que estamos viviendo, respirando, comiendo, ¿no? Entonces había una separación en aras de un supuesto progreso que nos ha alejado, ¿no? de los procesos primordiales de la fuerza solar, de las fuerzas del aire, del viento, del agua, de entender, aunque sea de esta manera, bueno, realmente aunque sea es un error de mi parte, entender de una forma más profunda a través de los relatos, que también son arte, porque no solo es el relato y la historia, sino el arte que entra en lenguaje poético, en lenguaje simbólico, en lenguaje que tiene muchas capas, que muchas veces para nuestra razón, digamos, hasta cierto punto europeizada, ¿no? O la razón que defiende cierto aspecto de las ciencias, nos ha hecho ver de forma menos clara muchas de estas capas que tiene el pensamiento simbólico, el pensamiento mítico, que todavía coexiste entre nosotros, pero que ha sido muy opacado y de alguna manera cubierto por otras capas de significaciones que a veces tratan de simplificar el conocimiento profundo que todavía está en las palabras de los ancestros, ¿no? Por otra parte, las mismas religiones dominantes que han marcado la historia de todos los pueblos en sus inicios o en otras etapas de su historia también habían tenido un contacto más directo con los fenómenos naturales, pero a raíz de ciertos malentendimientos o de diferentes juegos de poder al interior de las historias de estas religiones han sido suprimidos al grado, por ejemplo, ya de caer en la aberración de que ciertos jefes de la iglesia, incluso católica, con los procesos de la Inquisición, acababan persiguiendo, asesinando y quemando a mujeres que estaban muy conectadas con la tierra, con los fenómenos que informan sus procesos y que muchas veces no toda la gente tiene la capacidad de entender o de ver. Entonces, pues realmente ha habido tragedias a lo largo de la humanidad por una cerrazón
que piensa o siente o afirma que está del lado de la razón, pero ha sido una sin razón total, pues, puesto que han acabado con seres que espiritualmente eran más elevados, que se les ha tachado de brujería, de hechicería, siendo que eran muchas veces procesos que el común de las gentes no entendía o no entendíamos, y se acaba perdiendo un caudal maravilloso de una historia y de una forma de ser del mundo que muchas veces la ciencia no acaba de comprender y que siempre llega un poquito tarde, ¿no? Esto no es para disminuir la importancia de la ciencia, no es negar, por ejemplo, ahorita la peligrosidad del coronavirus, por ejemplo, que es, digamos, la ciencia nos ha traído información fidedigna sobre este tipo de y otros muchos procesos, pero sí recalcar que la tradición oral, porque está conectada con muchas otras fuentes de información profundas, como lo es también la historia del arte, siempre han estado muchos pasos adelante de la ciencia, en el sentido de que cosas que la ciencia, por cautela misma de sus procesos,